estamos de regreso y es costumbre que todos los miércoles tenemos la presencia, que todos los jueves tenemos la presencia de Alicia Ortiz. Muy buenos días, Alicia, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar Alicia, aquí. bienvenida. Como buen miércoles. Alicia, estás confundiendo a mi audiencia. No nos robes un día, Sergio. Sí, ya que llegue el fin de semana, ya que se acabe. Sí, además son fechas muy especiales, pero cada una tiene su significado. Entonces mañana es un significado distinto del de hoy y todavía hay quien hasta el día 3 le da una connotación especial. Dices hoy tu tema se llama las diferentes caras de la muerte. Algo así. Sí, ¿Por qué, Alicia? Diferentes caras de la muerte. Pues mira, yo creo que hablar, bueno, de entrada se impone en estas fechas, ¿no? Son fechas que ya lo han estado haciendo, ya sé que en el programa se hemos estado abordando el tema, pero son fechas en donde también es una tradición cultural, es un aspecto espiritual, es momentos también para generar un sentido de conexión con esas personas que nos han trascendido, con esos seres que son parte de nuestra existencia, de nuestra identidad. Y bueno, pues es algo que hay algo, si hay algo que nos hermana como seres humanos es el dolor, y el dolor ante la muerte es de los dolores más profundos y más identitarios, más generadores de un sentido de humanidad. Creo que por eso es valioso dedicar y hablar y tener en cuenta estas fechas, además de que, por supuesto, pues hay distintas formas culturales y en ese caso, pues los mexicanos nos pintamos solos, ¿no? Con la manera en que celebramos, de hacer célebre estas fechas y estas tradiciones. Oye, pero a lo mejor algo sí ha cambiado desde el momento prehispánico de cómo se hacían estos honores y esas celebraciones al día de hoy. Bueno, yo no veo que toda la gente diga, o sea, sí celebramos el Día de Muertos, pero no veo que la gente esté muy resignada a morir, ¿no? O sea, le seguimos teniendo miedo a morir, ¿no? O sea, claro, a lo desconocido. Sin embargo, ya que falleces, los que quedamos, entonces sí hacemos estos rituales, ¿no? Pero porque he escuchado de muchos extranjeros, es que los mexicanos no le tienen miedo a la muerte. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo chingas? No, es la manera en que sublimamos el miedo. Sí. La manera festiva, la manera festiva y agradable, o digamos, creativa, muy colorida de celebrarlo. Es una manera de sublimar un gran miedo que a todos los seres humanos nos implica el sentido de la muerte, porque es es lo desconocido. Somos la única especie que sabemos que vamos a morir, que tenemos conciencia de eso y que también eso genera un dolor, un sufrimiento que se prolonga, que se puede prolongar a través del tiempo. Hay lo que se llama el duelo prolongado, el duelo patológico, que es algo que no se logra resolver. Eso es ya un tema de terapia, de procesos terapéuticos, pero en sí el dolor, la muerte, implica la pérdida de algo que es parte de nosotros mismos, de alguien que ha generado un sentido de conexión íntima, personal. Bueno, las muertes son significativas, las pérdidas de vida implican un sentido de entrada como de culminación de un proceso vital que es algo que nos ha unido, ¿no? Pero la muerte de aquellas personas que nos generan un sentido de cercanía, de afecto, de identidad, de lazos amorosos, pues es absolutamente doloroso. Entonces, hablar de eso, pues es algo doloroso, y nosotros como seres humanos y nuestro cerebro está diseñado para evitar el dolor, para procurar los aspectos placenteros y creativos lúdicos de la vida. Entonces, hablar de la muerte, pues es algo a lo que por naturaleza humana le huimos. Sin embargo, sabemos que es importante y hay toda una gama de pensamientos, de tendencias tratando de reivindicar y de filosofías tratando de entender y reivindicar la importancia de tener presente la muerte, ¿no? Eso es algo que es fundamental. Creo que parte importante de lo que tiene que ver con nuestra cultura es esta parte de combinación, ¿no? De culturas, ¿no? Ajá. Finalmente nosotros pues venimos de dos cruces pues no opuestos, pero que sí tienen sus diferencias sustanciales y de algún modo se tuvieron que acomodar, ¿no? Con el paso de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX a lo que conocemos hoy
incluyendo pues este tema que hablábamos de crítica social con las Catrinas de Posadas, ¿no? O sea, terminó siendo una situación en donde sí ofrendamos, pero sí tenemos miedo, pero sí nos burlamos un poquito, o sea, tendemos a tener esta situación sarcástica de la muerte, lo decía Mike al principio del programa, que muchas veces nos reímos en los funerales. Hay gente que hace chistes en los funerales, ¿no? Claro, Hoy día, no sé si el mexicano realmente está preparado para la muerte como otras culturas, ¿eh? O sea, aparentemente no por lo que festejamos, pero ya en cortito, pues no haríamos chistes incómodos en un funeral si no tuviéramos esta incomodidad por el momento de la muerte. Claro. Decía que de alguna manera la muerte implica ese sentido de la pérdida de lo ya irreparable, de lo que ya no se va a poder recuperar. Y de alguna manera también esto es algo que genera dolor o miedo, ¿sí? Y el miedo tiene muchas formas de expresarse. Por supuesto que no niego que haya, que no descarto que haya casos, pues, de insensibilidad, que la persona que falleció no te era tan relevante, que lo veas como una ocasión de bromas o lo que sea. Pero independientemente, diría que culturalmente sí hay un sentido un tanto de negación, de rechazo a la anulación de ese ser, del evento, de la pérdida, de la desaparición, y se habla de un sentido de trascendencia al plano espiritual, ¿no? Honrar a la muerte de alguna manera es, por una parte, entender que ese es un proceso de pérdida que va a doler en todos los niveles, física, mental y emocionalmente, y también pues que se replantea, se rediseña la relación con ese ser que ya no está físicamente, a quien no vamos a tener, ¿no? Pero también esto que dices de las formas, es que también ha tenido que ver culturalmente con las situaciones, en donde, en el caso, por ejemplo, de México, pues se enfrentaron pérdidas masivas durante la revolución, durante momentos en donde dices, bueno, era tanta la cantidad de muertos, y creo que en ese sentido, lo que acabamos de pasar, ¿no? Con el caso de la pandemia, que en lo personal me pesó muchísimo por la pérdida de mi esposo, pero bueno, es que hay distintas maneras de afrontarlo, ¿no? Hay situaciones en donde dices, bueno, la muerte, entenderlo como parte de la vida es algo natural, ¿no? Pero también hay situaciones en donde la muerte te aparece como algo prematuro, ¿no? O sea, gente que decías no tenía todavía las condiciones o no tenía por qué morir, ¿no? O puede haber muertes también injustas. Dices, es que no es justo que haya un sentido de por qué a unas personas se otorga la vida y por qué a otras no, por qué se pierden esto. Yo pienso en esos casos, por ejemplo, jóvenes, niños, ¿no? Que ahorita hemos tenido un aumento en la mortandad de niños y adolescentes, y en algunos casos también por temas como el suicidio, y en este caso, pues creo que es algo que duele mucho, ¿no? Que nos habla de crisis que estamos viviendo, ¿no? O también otro tema, esas formas de la muerte, donde estamos hablando de muertes violentas, ¿no? Donde hay un sentido de interrupción totalmente contrario a la voluntad, a la vitalidad, a los derechos que tiene una persona de vivir, y por la violencia que se viva. Entonces, estas han sido de alguna manera también formas también como de replantearse y de expresar, por una parte, un sentido de impotencia ante la pérdida, pero por otra también un sentido de prevalencia, ¿no? Esos seres siguen ahí y siguen representando de las maneras más diversas, más creativas y coloridas. Y ahí sí, reitero, entre zonas, entre culturas, entre sociedades, entre familias mismas, pues hay diversas manifestaciones, ¿no? Hay quienes prolongan los rituales, la parte del ritual, y eso es algo que se le debe a la tanatóloga, a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ella de origen suizo, ella quien desarrolló todo un proceso o un planteamiento de las etapas del duelo, que no necesariamente tienen que ser en un orden específico, pero que nos hablan de lo que como condición humana sentimos, en donde podemos experimentar un sentido de negación, de rechazo, un sentido de enojo. Por esto que comento de pensar, o por una parte que fue algo injusto, o por otra parte que puede ser algo en donde se pudo haber hecho algo, una culpa, un sentido de culpa, situaciones que van alimentando pues toda
la condición humana en nuestros estados emocionales y que ahí se pueden ir expresando, ¿no? Hasta un sentido de aceptación, como de negociación, bueno, lo acepto, pero ¿a cambio de qué, no? A cambio de que tú adquieras un sentido de presencia de distintas formas. El tema de la memoria es crucial, o sea, las personas que nos antecedieron y que ya han trascendido, que nos han, como decimos, ¿no? Que se nos han adelantado, pues han marcado nuestra propia existencia y esa es nuestra memoria. No es un eufemismo decir que la gente vive mientras se le recuerde, ¿no? Ahora las formas de la memoria están muy, muy, muy diversas, hay muchas formas de registros, las fotografías, los libros, los videos, todas las historias que se van integrando a lo largo y que constituyen nuestra historia como seres humanos, pero también de la manera personal, ¿no? Esa memoria que es lo que nos va dando el sentido de existencia, pues es importante también irlo retroalimentando, ¿no? Y es ahí donde las formas, hay personas, por ejemplo, que, bueno, una forma de expresarlo es esto del pensamiento mágico. El pensamiento mágico, no hay soluciones mágicas para el dolor de la muerte, es todo un proceso, pero el pensamiento mágico ayuda muchísimo, ¿no? Y lo digo como más, y lo digo en ese sentido, no negando la trascendencia espiritual, pero hay cosas que dices no se entienden más que a partir de algo mágico, ¿no? Cuando decimos es que veo la presencia de mi ser amado en tal caso, en tal lugar, en tal manifestación, ¿no? Que se presenta la mariposa, un colibrí. Esas presencias que tú notas en algún sonido, en la música, y que tú las notas, dices, es algo que nos ayuda emocional, físicamente, psíquicamente a procesar ese dolor. Pero pues son procesos en donde todos tenemos de alguna manera que nos hermanan, que nos conectan y que también nos separan de quienes dices, pues no tienen la sensibilidad en un momento dado de expresarlo, y como tú dices, ¿no? Le dan un sentido que a veces puede resultar hasta ofensivo, pero pues si lo entiendes como una falta de sensibilidad, pues ahora sí que no te enganchas con ese tipo de situaciones, ¿no? Es que fíjate, ahorita que mencionaste esto, creo que también nuestro cerebro empieza a generar algunos rellenos, ¿no? Para poder explicar cosas, ¿no? Y podernos confortar de cierta manera, ¿no? A lo mejor toda la gente no ve nada y tú sí ves algo, pero puede ser, ¿no? O sea, no niego la posibilidad, pero de que sí sea algo extraordinario o que simplemente el cerebro, como lo vemos en muchas situaciones, pues trata, ¿no? De protegerte, porque me quedé pensando cuando iniciaste esta última participación, en cuántas personas siempre hablamos, es que bajan los muertos y es que le dejo su ofrenda y bla, 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 pero ¿cuántos realmente en su sano juicio quieren ver un espíritu? ¿Sabes? Es que su espíritu. No, hijo, no, sí, o sea, a lo mejor sí, sabemos quién es. Por cuestión de añoranza, sí, pero en la forma que podría presentarse, digo, el cine de terror nos ha enseñado muchas formas, ¿no? A lo que voy es que no sé si realmente estamos preparados para eso, o como no estamos preparados para un manejo ya emocional de una pérdida, pues decimos, pues aunque sea, ¿no? Y ahí te pongo el ejemplo del libro de Stephen King, ¿no? El cementerio de mascotas, ¿no? Sí, buena película. Recordarán este libro formidable, ¿no? En donde la necesidad de volver a tocar, ¿no? De volver a sentir a su familiar, a este matrimonio los lleva a hacer una locura, ¿no? Y bueno, algo inusual. Y al final al personaje, al esposo, lo lleva a hacer una locura. Él sabiendo ya todo lo que había desencadenado, no sé si recuerden que termina el libro llevando a la esposa, ¿sabes? O sea, ella sabía en qué se había convertido toda la situación y la lleva, y es algo muy humano, ¿no? Que no te importa el cómo, ¿no? Pero entonces quiere decir que no había algo trabajado también de parte del esposo. Y creo que muchas veces estamos así, ¿no? O sea, hablamos de la gente que trascendió, que ya pasó a otro plano, como si estuviera aquí por estas, pues, buenos recuerdos, ¿no? Y a veces olvidamos también lo malo, ¿no? Se nos olvida, ¿no? O sea, yo veo acá mucha gente, oye, pero pues si en vida lo odiabas o etcétera, pero en muerte ya pareciera que eso no queda. No sé si son cicatrices que quedan medio mal hechas ahí, Alicia, pero ¿cuál sería la explicación a que ya santificamos a quien murió y no necesariamente lo hacíamos cuando estaba en vida?
Claro. Yo, en lo personal, creo que eso tendría que ver con la imposibilidad ya de generar algo y la inutilidad de seguir retroalimentando una emoción adversa, negativa, ¿no? O sea, hay algo que ya no tiene ningún sentido, ¿no? Para quienes se mueren odiando, qué horrible, ¿no? Qué horrible, o que se quedan pensando en ese odio, las personas que se afectan es quienes las expresan, ¿no? Por una parte. Y por lo que dices del miedo, yo creo que es ese miedo, como decía, a lo desconocido, y lo que veo es que, lo que me parece es que estas celebraciones que se hacen, y particularmente ahora desde la manera en que participan los niños, los adolescentes, los jóvenes, pues también es una forma de prepararnos y de integrar a la muerte como algo que es parte de la vida y como algo con lo que eventualmente nos vamos a topar en algún momento, ¿no? Digo, la muerte final, el duelo, el duelo es una herida invisible. Nadie, no puedes andar, no es tangible, ¿no? O sea, tú no puedes andar con un anuncio de estoy en duelo, es algo que se da solamente a partir de sentidos de empatía, de sensibilidad, de conexión afectiva, ¿no? Y esos duelos pueden ser también particularmente traumáticos en relación a la forma en que se haya dado esa pérdida, ¿no? Si es una pérdida totalmente inesperada, como decía, que se haya considerado injusta, que se haya considerado que ha sido violenta, algo que totalmente trastoca y que implica todo un rediseño de la vida personal, ¿no? Digo, preparando esta charla, pues me topé con una charla de un español que decía, es que a mi hijo, bueno, se le murieron 2 hijos jóvenes en un acantilado donde van a pasar un verano, algo de, se viene la tormenta y la ola le arranca a sus 2 jóvenes, ¿no? Por ejemplo, o una chica argentina, ella que está generando, que ha generado toda una acción para preparar a niños, porque dice una estadística que entiendo que corresponde solamente al país, 1 de cada 9 niños va a perder a su padre y no hay una preparación ni en las escuelas, ni en las instituciones o en las familias para poder acompañar este dolor, ¿no? Entonces, el integrarlo es algo muy importante y darle un sentido, y bueno, y sobre ese sentido, esa capacidad de resignificación, que es algo que importa hacer para poder hacer de la muerte una experiencia enriquecedora y de vínculos más afectivos y más, que valoremos más la vida, ¿no? Yo les traje un pequeño reel de Guillermo del Toro, no sé si lo podamos pasar, a ver, sí, porque creo que nos habla mucho de esa visión que tenemos los mexicanos. Les pediría a nuestros queridos radioescuchas si pueden ver, porque está en inglés, es una pregunta que le hace una periodista china a Guillermo del Toro. Está padre, ¿no? A ver, ahí va. Sí, todo nuestro público habla inglés, ¿no? Sí. Sobre todo Jorge. Ajá. Pero súbele. O sea, rebobínalo y súbele porque no escuchamos nada. Pone el audio. Into the darker side of human nature and fantasy and terror. But you also are a really joyful and loving person. Yes. So how do you find that balance? I'm Mexican. And you know, no one loves life more than we do in a way, because we are so conscious about death. So the preciousness of life, standing side to side to the one place we're all going through. Let's say everybody in this planet boarded a train that was final destination death. So the train, we're going to live. We're going to have beauty and love and freedom. And I think that when you eliminate one of the 2 sides from the equation, it's a pamphlet. When you take in account the dark to tell the light, it's reality. ¿A poco no está hermoso? O sea, lo que dice. La respuesta, ¿no? Pues somos mexicanos. ¿no? Sabemos lidiar con eso, ¿no? Sí, sabemos encontrar este balance, y yo creo que eso es algo muy, muy rico, muy valioso de nuestra cultura. No es trivializarla, yo creo que es dimensionarla, y creo que hablar de la muerte es hablar de la vida. La palabra amor quiere decir sin muerte, amor, sin muerte. Y no porque no exista la muerte, sino porque es un vínculo que trasciende la existencia física. Es algo que va más allá y que nos construye como seres humanos, que crea los lazos, que nos crea y nos permite, pues, dejar una huella en este sentido nosotros, y vivir de esas huellas que han dejado en nosotros nuestros seres amados, a quienes hoy celebramos y a quienes hoy honramos y agradecemos. Y que creo que nos permitimos con esto convivir, ¿no?
dentro de esas dos culturas, y creo que por eso también el tema del crimen organizado puede tener una explicación, ¿no? O sea, cómo puedo no tener tanto miedo si logro disfrutar un poquito, ¿no? O sea, porque ¿quién está metido en este arte del narcotráfico? O sea, sabe que en algún momento inconscientemente sabes que te va a llegar tu hora, ¿no? Claro. Pero mientras estás, entonces por eso vemos estas extravagancias, ¿no? En esta gente, y también lo ves en la gente de opulencia, ¿no? O sea, vivir demasiado intensa su vida, sabiendo que tarde o temprano pueden agarrarlos, y creo que el mexicano en general, con todo esto que hemos venido platicando a lo largo del programa, tenemos la posibilidad de tener esta conciencia y entonces a lo mejor elegir vivir de una manera distinta, más consciente, ¿no? Más de disfrutarlo, claro, lo más que de sí valoración tenemos, ¿no? de la vida, ¿no? Sí. Y quizá valorarla, ¿no? Ajá, ¿no? Y entonces, por eso yo le insistía mucho a Mike al inicio del programa, que es importante que las tradiciones las conservemos como son, sin tanta distorsión, sin tanta mezcla, porque creo que en este tema de decir, pues ya viene Halloween, ¿no? Pero ya viene una peda, perdón por la expresión, una peda, pero ¿y qué quedó detrás, no? Por eso yo le decía, yo no soy religioso, pero procuro siempre en mi familia estar enchinchando a que pongamos la ofrenda, que hagamos las posadas, que hagamos el tema del árbol de Navidad, el nacimiento. Ojo, no soy religioso, pero, o sea, considero que es importante esta herencia que no se pierda, porque si no, pues nos vamos a quedar como la película de la Agente 007. No era tradición un festival de Catrinas, y hoy tenemos un festival de Catrinas, y por eso piensan que en algunos países adoramos a la muerte, ¿no? Entonces, creo que se quedan los mensajes tema falsos. de las miradas, ¿eh? O sea, claro, tenemos una riqueza impresionante, pero muchas veces no se le da el valor hasta que viene alguien de fuera y te dice, es una maravilla y qué bárbaro, no se dan cuenta de lo que tiene, ¿no? ¿Por qué tienen que Yo creo que a en decir? ese caso, incluso, por ejemplo, la película Coco, ¿no? Que es yo veo que todos los chicos les encanta y es una producción de Disney, ¿no? Entonces, creo que, digo, pues agradecer también que se den estas expresiones pero que nos sirvan para nosotros mismos apreciar nuestros propios valores, nuestra propia riqueza cultural y afectiva en todas sus dimensiones, ¿no? Dice Karen que ya baigón, que ya se nos acabó el tiempo, así que como siempre, el tiempo es agradecerte tu tiempo, Alicia. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Cómo no, me encuentran, siempre soy una torpe para, bueno, es @mfcp Alicia Ortiz, estoy en Instagram, en YouTube, en TikTok, y también en el Facebook Mindfulness, Educación y Psicoterapia, también para contacto directo por medio del WhatsApp 55 16 87 81 71, y pues en las redes para consultar, bueno, para prolongar estas pláticas, y agradeciéndole a mi querida amiga Zaira Rodríguez y a ustedes, por supuesto, que estamos aquí etiquétame, Zaira. participando con ustedes en esta rica y deliciosa charla. Muchas gracias, les aprecio su Miguel Ferreira, estar con ustedes. ¿Qué? Miguel Ferreira, ¿algo más? Despídete, di algo. No, nada, pues saca la lengua. Celebren el Día de Muertos, pero celebren más la vida. Exactamente. Eso es lo más bonito, ¿verdad? Sí. Vaya, mucho. Habló poco Mike hoy, pero lo que dijo fue contundente. Anotó gol. Mágico Mike en las redes sociales, ¿no? Así es, Magic Mike. Ahí me encuentran, Magic Mike Radio. Sergio Miranda en todas las redes sociales, y nosotros nos vamos a despedir agradeciéndoles a favor de su atención. Se quedan en las buenas manos de Carla Sorolla y su programa Entre Salud y Billete, y ya después de ahí toda la avalancha de programas de aquí hasta las 10 de la noche. Así que no se desconecten, esto fue una emisión más del Café de las 10 en su estación favorita, ADR Networks, y nosotros seguimos asustando sus sentidos. Activándolos todos. Bye. El café del mindfulness es una práctica que nos ayuda a controlar situaciones de ansiedad, depresión, a aliviar los malestares que provocan y condiciones derivadas del estrés crónico, postraumático, entre otras situaciones que afectan nuestra calidad de vida, nuestra salud física y mental. Mi nombre es Alicia Ortiz, soy psicoterapeuta, especialista en mindfulness, y los invito a conocer más de estos temas y temas que nos ayudan a mejorar nuestras condiciones de vida en su programa El Café de las 10. A mí me encuentran en el segmento de los miércoles de 11:30 a 12 aquí en ADR Networks. Muchas gracias por su atención, aquí los esperamos.